diferencias en redes sociales, calidad de redes sociales, determinan también diferencias en la manera en que los individuos se insertan en el mercado laboral. El mercado educativo funciona de manera muy parecida, ¿no? Entonces, igual ocurre acá. Entonces, lo que si nosotros vamos a un centro penal y vamos a ver a todos los que están procesados o que están condenados ahí por algún delito, vamos a ir a ver que esas personas son o vienen del sector más desaventajado de la población. Ahora, ¿están ahí porque son pobres? ¿Están ahí porque al ser pobres eso los llevó a cometer un acto criminal? ¿Verdad? Y ahí es donde surgen las dificultades. Y lastimosamente también eso distorsiona la política criminal, ¿no? Porque se dice, aquí ya no estamos hablando muy de economía, ¿no? La Constitución nuestra privilegia, digamos, la rehabilitación como la función primordial de un sistema penitenciario, pero al ser los pobres los que están ahí, entonces nos damos cuenta que ese pobre no puede leer, no puede escribir, no tiene un oficio percibido como un oficio respetable, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de peones, de jornaleros, de agricultores, de personas en el campo, ¿no? Entonces la rehabilitación, ¿verdad?, tiende a orientarse mucho a preparar a esta gente muchas veces para ocupaciones que no son demandadas en el mercado, ¿no? Y entonces lo más popular es sastre, ¿no? Si usted va a cárcel de mujeres, cosmetólogas, ¿no?, costurera, panadero. Y entonces el tema es de que el concepto de rehabilitación, ¿verdad?, y el concepto de la formación y del trabajo como medio para rehabilitar, al final de cuentas no resuelve la problemática de fondo, ¿no? La problemática de fondo tiene que ver probablemente con que alguien que pueda estar purgando una pena por un incidente o por haber sido encontrado culpable de un asesinato, ¿no?, probablemente ese asesinato en el fondo lo que tuvo como escenario fue el hecho de una relación asimétrica con otro, ¿no? El año pasado, volviendo al tema del crimen, el año pasado el Centro de Políticas Públicas desarrolló una actividad donde trajimos especialistas para tratar el tema de la teoría de las circunstancias y esa teoría nos dice que tenemos que reducir el riesgo, tenemos que aumentar el riesgo o la pena para que eso desincentive a la criminalidad. Entonces, en ese sentido, los esfuerzos individuales de por ejemplo, alcaldes en nuestro país que sigan esta teoría, ¿va a funcionar o es necesaria una evolución de país? O sea, de forma de que las instituciones sirvan y cumplan su papel, tanto el sistema judicial como la policía, como esta reducción de las circunstancias. ¿Es necesario todo un cambio global o es posible hacer esto a través del esfuerzo individual? Mire, eso que usted menciona es lo que le llaman la prevención situacional del delito, ¿no? Y es lo que está detrás, digamos, en el fondo de todo este movimiento que se conoce como la criminología ambiental. Uno pensaría que una política de prevención del delito que sea efectiva es una política que va a ir a incrementar los costos, ¿verdad? Los costos que yo percibo en caso de que decida involucrarme en la comisión de delito. Ahora, esos costos, ¿verdad?, pues en alguna clase con ustedes los hemos discutido, tienen que ver, digamos, con el riesgo que yo percibo de que me detecten. Pero no necesariamente que me detecten me va a detectar una autoridad, ¿me entiendes? Me va a detectar alguien investido del poder como para iniciar un proceso judicial en mi contra.
la detección puede ocurrir también entre pares y entre miembros de las comunidades. Entonces me voy a detener ahí un poco porque esa, ¿verdad?, que es donde intersecta, digamos, la prevención situacional con lo que se conoce con las teorías de control social, que son efectivas, dado que yo tengo algo que perder, ¿verdad? Entonces, aquí regresamos al tema de qué tanto capital social tengo yo acumulado, qué tanto me importa lo que mis vecinos, otros ciudadanos, otras personas piensen de mí, qué tanto valor le atribuyo yo a ese mecanismo de control. Entonces, comenzamos por ahí, ¿no? Entonces, usted va a ver que ese tipo de mecanismos funcionan entre personas que tienen un determinado nivel de calidad en sus redes sociales. Es decir, normalmente, ¿verdad?, ahí funcionan, digamos, los costos reputacionales, ¿verdad? ¿Qué tanto valoro yo mi imagen? ¿Qué tanto valoro la manera en que otros me perciben? Entonces, allí hay un fenómeno importante, entonces, porque ese es el primer riesgo. Entonces, lógico, ¿verdad?, que si me detecta la autoridad, pues, ¿verdad?, todavía eso va a ejercer un efecto disuasivo mucho más fuerte, ¿no? Pero si yo no tengo nada que perder, si yo soy Juan Pérez, pero solo yo sé que soy Juan Pérez, nadie más sabe que yo soy Juan Pérez, nadie sabe qué es lo que hago, qué siento, qué pienso, ¿verdad? Porque de vuelta estamos en ambientes en donde al final eso no importa, ¿verdad? Entonces el tema de la disuasión por la vía en esa primera etapa de la detección, pues se debilita, ¿no?, la capacidad disuasiva. Yo puedo tener cámara, puedo tener sistemas de cámaras de vigilancia, ¿verdad? Puedo tener diseños arquitectónicos que están contribuyendo a mandar mensajes. Ok, aquí estás entrando a un espacio en donde hay reglas especiales, ¿no? Y eso se puede hacer de maneras tan simples como pintando, digamos, de colores diferentes, ¿no?, cambiando los accesos a lugares, ¿no? Entonces, allí hay un primer elemento. Entonces, un segundo elemento, ok, una vez que me detectaron, pues viene el riesgo de que efectivamente me capturen, ¿verdad? Y de vuelta eso tiene que ver con la eficacia de las autoridades, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de las municipalidades, de nada sirve que las municipalidades tengan cámara, que estén hablando que tienen al CAM y que el cuerpo de agentes metropolitanos, ¿no?, y que está ahí. Lastimosamente aquí en este país, el cuerpo de agentes metropolitanos tiene el mismo estatus que cualquier servicio de vigilancia privada. O sea, la policía municipal no puede hacer nada, ¿no?, igual que el ejército. O sea, el único cuerpo que aquí tiene por ley puede iniciar una acción si esta es en flagrancia, es la policía. Ni la policía puede iniciar una acción si no hay una orden de la fiscalía, ¿verdad? Entonces ahí está el segundo momento, ¿no? O sea, que me capturan. ¿Qué riesgo hay de que me capturen, ¿no? ¿Cómo lo percibo? Lógico que ya para llegar a evaluar ese riesgo, entonces yo tengo que haber valorado también beneficios, ¿no? Beneficios de involucrarme en una actividad de esta, ¿no? En tercer lugar, una vez que me han capturado, pues está el riesgo de que se inicie una acción penal en mi contra, ¿no? Y aquí en el país, ahí de vuelta es un tema de desventajas sociales, ¿no?
Entonces nosotros sabemos que hay salvadoreños que ese riesgo es mínimo porque tienen buenos contactos, es mínimo porque disponen de los recursos como para manipular, digamos, la intervención de las autoridades, ¿no? Y hay otros que no, pues, ¿verdad? Y después de eso vendría el tema de, una vez que un caso sea judicializado, el riesgo de que me encuentren culpable. Y eso tiene que ver de nuevo con la calidad de los servicios que tenga de defensoría vis a vis la calidad de los servicios, digamos, de acusación, ¿no? Y una vez que me han encontrado culpable, el riesgo de que me sentencien, digamos, a una pérdida de libertad. Hay quienes sostienen, y es bien probable que así sea, ¿no? Que lo que más valoramos los seres humanos es la libertad, y que a lo que más temor le tenemos es quizás a la privación de libertad, ¿no? Ahora, en la medida que la privación de libertad se vuelve más popular, ¿verdad? Entonces quizás también eso puede estar teniendo un efecto contrario al que se espera. Entonces, es decir, bueno, ya no soy solo yo el que voy a la cárcel, ¿no? Ya está fulano, ya tengo chero, ¿verdad? Quizás, y entonces es un círculo, pero sí, yo creo que las municipalidades pueden hacer mucho, digamos, regulando ciertas actividades que son las que pueden llegar a que se den oportunidades para la ocurrencia de conflictos.